SER Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Está usted intentando seducirme. Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine, con Carlos Marañón. Abrimos la tercera hora de Ventana y la última con el director de Cinemanía, Carlos Marañón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás en SER Gijón hoy, ¿verdad? Aquí estamos, aquí seguimos con estas vistas preciosas, ya ultimando, empacando ya para volver. Ya vas a poner ahí una foto de las vistas en Twitter para morirnos de la envidia ya a estas alturas de verano. Sí, eso que hoy está nublado y hace un tiempo más norteño, pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Después del veranito que hemos pasado. Vamos a tener envidia igual, no pasa nada. Con nubes o sin nubes, Carlos. Oye, la semana pasada, fíjate que hablamos con Enrique Gatto, el director y el creador de Tadeo Jones 3, a raíz del estreno de su película, y resulta que en el primer fin de semana en salas ha sido la más vista y ha sido ya el mejor estreno español de 2022. Lo preveíamos, ¿eh? Sí, tenía toda la pinta y nos alegramos además, porque Hombre, la película está muy bien, porque además es producto nacional de mucha categoría, que va a ser exportado al mundo entero, o sea que una alegría, vamos, para acabar este mes de agosto, ¿no? Y que el cine español siga ahí, siga brillando. Y tanto que sigue hasta el punto en que esta semana hay otro director español, Dani de la Orden, del que se está hablando mucho a raíz de que estrena 2 películas en la misma semana, se llaman 42 segundos y El Test. ¿Qué te parece esta decisión, Carlos? Es muy excepcional, ¿no? Sí, como sabéis, es cuestión de las distribuidoras. Cada distribuidora escoge qué fecha es la que ellos consideran que es la más idónea, pensando en su público, pensando en esas decisiones más bien de ámbito mercadotécnico, ¿no? Que no tienen exactamente que ver ni con la calidad de la película, ni a veces ni incluso con el tipo de película que es, pero en este caso una es de Universal, 42 segundos, y la otra es de Warner, El Test, así que en teoría, como se suele decir, ellos sabrán, ¿no? Porque sí es cierto que no son películas que se parezcan mucho, pero sí es verdad que al ser 2 películas españolas importantes o destinadas a que el gran público pueda ir a verlas, sí que puede ser que se maten un poco unas a otras. Al final ¿no? van Hay a mucha competir gente, entre ellas. Al final es verdad que hay mucha gente que va una sola vez al cine a la semana, ¿no? Es bastante común, ¿no? Lo de ir una vez a la semana, escoger una película, ¿no? Si escoges cine español, pues ahí tienes competencia. Son 2 películas para adultos, en este caso, no nada que ver con Tadeo Jones. Y Dani de la Orden, bueno, es quizá el joven cineasta que más dirige, que más estrena en los últimos tiempos. Los 2 últimos años, 2 películas por año. Eso es muy extraño, ¿eh? Es una cosa muy extraordinaria y él lleva ya casi una decena de películas largas en apenas 10 años, ¿no? Es también el director de Élite, ¿no? De la serie de Netflix. De la serie Élite, pero bueno, este mismo año, Mamá o Papá, el año pasado, Mamá o Papá y Loco por ella, 2 películas en 2021, pues Hasta que la boda nos separe, Litus. Él se dio a conocer con Barcelona Noche de Verano, Barcelona Nit d'Estiu, de la cual luego hizo Barcelona Noche de Invierno, y a partir de ahí la verdad que ha sido, primero, además es amplio su repertorio, digamos que no es un cineasta que solo aplique a comedia o que solo aplique a comedia romántica o drama romántico. Yo creo que todo maneja muy bien este abanico de posibilidades y todas son películas bien recibidas por el público, así que es un cineasta competente y que además las distribuidoras se pelean las productoras se pelean por él para dirigir películas. Bueno, pues vamos a empezar por él, por sus películas, para repasar los estrenos de esta semana. Yo no necesito conversar
ver, pongo los Manolos para hablar de 42 segundos, que es un drama, ¿no?, que se sitúa en la selección española de waterpolo en las Olimpiadas de Barcelona del 92 y cuenta una historia, la historia de Pedro García Aguado, el exjugador olímpico y medalla olímpica también de oro, y la historia que él tiene con las drogas a las puertas de la película, de la competición. Hemos dado un pequeño paseo en coche hasta la cima y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta, que además consumes cocaína. Con 2 cojones, claro que sí, eso es un buen capítulo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí, he salido alguna vez. ¿Y que consumes cocaína? Lo dices como si tuviese un problema. Tú sabes que conforme volvamos a Barcelona, el Comité Olímpico hará controles antes de cada partido oficial, además de otros, sorpresa. Sí. ¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo? Sí. ¿Puedes, por favor, decir en alto lo que pasa? Para que sepamos que eres consciente. ¿Qué te ha de parecido esta película, Carlos? Pues me ha parecido muy bien. La verdad que, fíjate que yo tengo mucha prevención o quizá mucha experiencia, y a veces eso es malo, en cine deportivo, y el cine deportivo a veces es complicado rodar imágenes de según qué deportes. Le pasa al fútbol, que es, digamos, donde yo más sufro, porque me cuesta mucho hacer buenas películas de fútbol. En este caso, la parte waterpolo, ¿no? Vamos a decir que esta es una película centrada en la selección de waterpolo que quedó finalista en el 92 en las Olimpiadas. Está muy bien filmada, funciona muy bien, aguanta muy bien esas escenas de acción del deporte, que son importantes en la trama. Hay que decir que no es solo eso la trama. La trama, al final, es una trama de equipo. La verdad que todos los personajes reales de ese equipo, algunos darían para una película ellos solos, para biopic. Hay que decir que aparte de Pedro García Aguado y Manel Estiarte, que funciona un poco la historia como el enfrentamiento entre dos formas de entender no solo el deporte, sino también la vida, e incluso de dos formas de entender también España, ¿no? Es un enfrentamiento entre Madrid-Cataluña, entre la persona más abierta, la persona más cerrada, entre el deportista un poquito más, pues de vida un poquito más, entre comillas, como estaba en el corte, más licenciosa, y el deportista más ermitaño. Todo eso está mezclado bastante bien en una trama en la que pues, también pasa, por ejemplo, Jesús Royán, ¿no?, que es, como sabéis, un deportista con muy mala suerte y una vida también muy complicada, de la que ha salido, por cierto, un libro muy interesante que se llama Jesús Royán Eterno, de Francisco Ávila y Alberto Martínez. Entonces, la verdad que está contado muy bien las pequeñas historias alrededor de una derrota, que esa es un poco la que no hay que hacer spoilers porque eso está en la historia del deporte, ¿no? Es una derrota que a los 4 años llevó a un éxito con el oro olímpico, ¿no? Pero digamos que este equipo que no pudo conseguir el oro, sin embargo, ha podido conseguir muchísimas historias para una película que la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Y el enfrentamiento, tanto los dos actores que interpretan a García Aguado como a Manel Estiarte, están fenomenal. La verdad que es una película muy, como decíamos, muy competente, o sea que la verdad que está bien hecha y todo lo que cuenta, nada chirría. Justo mañana los va a entrevistar José Luis Astre en Hoy por Hoy, a Álvaro Cervantes, que hace de Manel Estiarte, y a Jaime Lorente, que hace de Pedro García Aguado. Jaime Lorente es el Denver de La Casa de Papel, para que la gente lo ubique bien, el nano de élite, ¿no? Exacto. La verdad que los dos sostienen ellos la película. Los espectadores seguro que recuerdan películas como Borg McEnroe o como la de James Hunt y Niki Lauda de Ron Howard, la de Fórmula 1. Digamos que es una gran historia que al final, para llevarla a la pantalla, necesitas la percha de un enfrentamiento más pequeño, ¿no? Que te hagas posible tener un guión que funcione a ese nivel, ¿no? Y aquí se ha llevado a enfrentar a los dos líderes naturales de esa selección, que gracias a ese enfrentamiento, sin embargo, acabó funcionando, ¿no? Hay otras veces que eso no funciona en absoluto, ¿no? Pero esos dos polos mantuvieron al equipo, con un seleccionador también muy curioso, el personaje también es muy bueno, Matutinovich creo que era, que hace que esos polos se mantengan en equilibrio todo el tiempo. La verdad que es una historia bonita, es una buena historia y está llevada con cierta pulsión al cine. Vamos con el siguiente estreno también de Dani de la Orden, El Test. Que jo sé que no és culpar-se milionària, com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia
Aquí nos encontramos ante una pareja con problemas económicos que debe ponerse de acuerdo. Tienen que elegir entre recibir 100.000 euros ahora o un millón de euros dentro de 10 años. ¡Wow, chaval! Mira. Todas las personas pueden dividirse en dos grupos, triunfadores y fracasados. Una palmada apaga, 2 palmadas encienden. Vale, ya, ¿no? Si os dieran a escoger, ¿qué elegiríais? Subid, que tengo vino caro. No me jodas. ¿Qué estás haciendo, Tony? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. Si lo prefiero, ¿a qué? A esperar 10 años y ganar 1.000.000 de euros. Esta es una comedia, Carlos. Sí, es una comedia generacional, es una comedia con una pulsión económica detrás, también una pulsión financiera para entendernos, muy de reflexión de estos tiempos, y la verdad es que también es una obra de teatro llevada al cine. Eso hay que tenerlo claro, que la historia está muy de moda últimamente. Hace mucho tiempo el teatro ha sido, digamos, base para muchísimas películas, pero es verdad que en estos tiempos de cine en crisis, para entendernos, funciona muy bien lo de gastarte el dinero en los actores, para entendernos, contratar a muy buenos actores. Está Alberto Estos lo San son. Juan, está Claro. Blanca Suárez. Miren Ibarguren, Carlos Santos, la verdad que el cuarteto protagonista funciona muy bien y no tanto gastarte el dinero en la producción, porque es muy sencillo, entre comillas, meter, luego tienes que hacer que esas 2 horas valgan la pena, ¿no? Pero es más barato meter a esas personas, en este caso dentro de una casa muy bonita, por cierto. Tiene un punto con Perfectos Desconocidos, aquella película de Les de la Iglesia en la que todos estaban como muy pendientes del móvil, o Sentimental de Sesgay, incluso ya por el tema que trata con Felices 140, aquella película de Gracia Querejeta en la que a la protagonista, a Maribel Verdú, aparte de celebrar los 40, celebraba que le habían tocado 140 millones de euros en la lotería y en la primitiva, y eso hacía ver cómo reaccionaban todos los que le rodeaban, encerrados en la misma casa. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Las idas y venidas de los personajes. La verdad que la película se sigue fenomenal, no tiene ningún problema, digamos, que la adaptación sea teatral o que la película lo sea. A mí me funcionó mejor 42 segundos, me pareció que era más interesante, por decirte algo, se llevaba mejor la trama, pero la verdad que aquí 4 actores de reconocido prestigio, un director que siempre funciona bien, y esta pregunta inicial, ¿no? ¿Qué preferirías de estas 2 opciones? Que luego llevada al extremo desemboca en algo que no podemos contar, pero que bueno, que tiene su gancho. Esta es la banda sonora de otro estreno. Este llega desde Hollywood, se llama 3000 años esperándote. Es un viaje lleno de fantasía en el que hay genios, hay dudas, hay deseos. My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. Me llamo Alicia. Mi historia es real. Soy una criatura solitaria por naturaleza. No tengo hijos, ni hermanos, ni padres. Aunque llegué a tener un marido. ¿Existe el destino? ¿Quién sabe? Pero en el gran bazar de Estambul elegí un recuerdo. Es una doctora en literatura que se encuentra con un genio que se ofrece a concederle los típicos 3 deseos a cambio de su libertad. He dicho típicos y no sé si es así, Carlos. No sé si es un argumento típico. Es típico, digamos, Aladino y la lámpara, pero digamos que yo no lo había visto tratado con esta, digamos, intención, que la intención no es tanto sorprenderte con las grandes historias, con las grandes peticiones que uno tiene hacia el genio de la lámpara, que en este caso es Idris Elba, sino que es una película quizá un poco incluso filosófica o un tanto literaria. Es un poco, cuando empiezas a verla,
no sabes muy bien por dónde te va a salir la película. Y a mí me parece que eso hoy día es un valor en sí mismo, porque nos sorprenden cada vez menos las películas. Las películas, entre los trailers, lo que leemos por ahí, sobre todo los que nos interesa, digamos, el cine, ¿no? Hay mucha gente, entiendo a veces a esa gente que dice, no, yo no quiero saber nada cuando voy a ver una película, no quiero haber escuchado nada, ¿no? Pero en este caso es una película que aunque escuches, luego te va a sorprender, porque, digamos, es eficaz en ese sentido. Y porque al final es una reflexión, entre comillas, literaria, entre comillas, cinematográfica, sobre el poder de las historias. Se parece mucho menos, por ejemplo, a Aladdin, por entendernos, a pesar de que esa es la historia que trata, pero se parece más a La vida de Pi, por ejemplo, no sé si recordáis, que triunfó en los Oscar hace unos años, o a Big Fish. Es una película sobre contar historias, sobre quién cuenta las historias, sobre cómo se cuentan, que te traslada a muchos ámbitos, a muchos frentes, pero muy literarios. Tilda Swinton está espectacular, Idris Elba es un tipo que a mí también me gusta mucho, tiene mucha fuerza, como Aladino, bueno, como genio de la lámpara, para entenderos, no como Aladino. También yo creo que le pega, y lo cierto es que lo sorprendente aquí es que el director es George Miller, que es el director Mad Max. Claro, sorprende mucho. Pero si uno se fija en su carrera, se da cuenta de que es un director muy inclasificable, que es verdad que ha dirigido todas las Mad Max, que ya está preparando la siguiente, y que Mad Max, la anterior, con Furiosa, Imperator Furiosa, fue un peliculón, la verdad, una de las mejores películas de acción de este siglo, pero también es el director de Baby el cerdito valiente, por ejemplo, o de Las brujas de Eastwick, o del Aceite de la vida, aquella película con Susan Sarandon. O sea, que cambia mucho de registro y salta de películas pequeñas como esta, porque esta es una película pequeña, de mensaje, de bueno, con un trasfondo ahí autorreferencial del cine, y a veces películas grandes como la próxima cuando llegue Mad Max. El siguiente estreno se llama Buena suerte, Leo Grande. Trata sobre el sexo y el placer. I'm Leo. You must be Nancy. May I come inside? Yes. So I've made a list of things that I'd like to get through. Number 1, I perform oral sex on you. Number 2, you perform oral sex on me. Number 3, we do a 69, if that's what it's called. Nunca he hecho nada interesante ni destacable en mi vida. Hola, soy Leo. Tú debes de ser Nancy. Quiero ser una mujer de mundo. Qué buena añada. ¿Quién es Nancy, Carlos? Es del minibar. Perdona. No, te preguntaba quién es Nancy, es una maestra jubilada, ¿no? Claro, y es una mujer, digamos, madura, que está sola y que, bueno, que decide llamar a un chico, a un boy, a un chico, bueno, que le haga compañía, digamos, ¿no? Por una noche, ¿no? Y ahí se abre, digamos, conocemos a una mujer diferente, ¿no? Y esa es, digamos, la capacidad que tiene esta película también de mostrarnos a una Emma Thompson a la que quizá estamos menos acostumbrados. Yo la verdad que a mí Emma Thompson me ha gustado desde siempre. Por si hay gente que no recuerda, a principios de los 90 no había gran película que no tuviera Emma Thompson. Emma Thompson era nominada a los Oscar año tras año, desde su relación, era pareja de Kenneth Branagh, y en las primeras películas de Kenneth Branagh, como Morir todavía, y luego pues, estas películas, adaptaciones británicas, Regreso a Hogwarts End, Mucho ruido y pocas nueces, Lo que queda del día, Love El nombre Actually. del padre. Ahí ya, digamos que eso ya casi llegado a este siglo, ¿no? Pero en aquella época esta mujer estaba siempre ahí en el candelero. Luego, poco a poco, su carrera ha ido derivando. Ella es una de las mujeres que siempre ha dicho que no escoge papeles, o que todos los papeles en donde le exigían determinadas cuestiones que implicaran un determinado cambio de imagen, que ella no estaba dispuesta a aceptarlo, o sea, que asume con muchísima naturalidad el tema de la edad, que en las actrices es un tema, digamos, para las actrices, digamos, central, preocupante, porque claro, desaparecen los papeles importantes. De hecho, he leído en algún lado que a sus 63 años es la primera vez que aparece completamente desnuda en la película, ¿no? Y es como un acto reivindicativo también de ella, ¿no? Y yo creo que esto le hace volver también al primer plano. Siempre lo ha estado como mujer importante del cine, pero este personaje se dice que puede estar de nuevo en las apuestas, en las quinielas de los premios, en la temporada de premios que empieza con el año nuevo, y la verdad que el personaje es estupendo.
salió a Emma Thompson, además, es la primera portada de Cinemanía, el número 1 de Cinemanía fue Emma Thompson por aquella película Carrington, fue la madrina de la revista, o sea que grandísimo recuerdo y mito para mí viviente y muy, muy contento de que tenga personajes de esta envergadura, porque la verdad que el personaje está muy bien. Un solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Todavía hay algún que otro estreno, pero déjame que nos vayamos a Venecia, porque hoy arranca el Festival Internacional de Cine allí y está nuestra jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Pepa. Pues muy bien. Oye, ¿qué ambiente se respira por Venecia? Pues bueno, mira, nos ha caído una tormenta esta mañana, ahora ha salido el sol, está el tiempo un poco como la película de inauguración, que ha sido un poco luces y sombras, pues así estamos en Venecia y la verdad es que se respira, se oye mucho inglés porque hay como una apisonadora norteamericana de Hollywood, de Netflix. La inauguración la firma Noah Baumbach, que es un director americano, el de Historia de un matrimonio, Francis Ha, que presenta White Noise, que es la adaptación de la novela de Don DeLillo, y la verdad es que es una novela fantástica y es una película pues ahí normalita, que le falta como un punch, ¿no? Es muy interesante, a mí él es un director que me parece muy inteligente y me gusta mucho y me da pena que se le haya quedado un poco a medias. Con todo, como decimos, es interesante porque es un drama distópico, ¿no?, de una pareja que tiene miedo a la muerte y que cuando la vean los oyentes pues van a ver que tiene mucho que ver con la pandemia, como decía el director. Oye, Pepa, dices que se habla mucho inglés, ¿no hay ninguna película española en la competición oficial para el León de Oro? No hay ninguna película española. Sí hay una película mexicana, Bardo, de Iñárritu, que veremos mañana. Está la gente, hay como un secretismo en torno a la película muy heavy. Y el cine español está representado, pero en la sección paralela, que es Horizontes, con la película de Juan Diego Botto como director, En los márgenes. Es un drama contra los desahucios que protagoniza Penélope Cruz y Luis Tosar. Y además en los jurados, porque en el jurado oficial, o sea, el que va a decidir quién gana el León de Oro, está Rodrigo Sorogoyen y junto con Julianne Moore, ahí codo con codo, y en el jurado de Horizontes pues está de presidenta Isabel Coixet. O sea que sí que hay presencia española, aunque es verdad que no como el año pasado, que estaba Almodóvar compitiendo por el León de Oro. ¿Tú has visto ya la película de Juan Diego Botto, En los márgenes? Pues sí que la he visto, pero estoy embargada. Vale. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues... O sea, no. Mientras no te desahucien, todo bien. Exactamente. Vivo con miedo de romper los embargos. No rompemos ningún embargo, pero cuéntame qué dicen más o menos, o qué palpas, qué dicen las apuestas. ¿Hay una clara favorita para el León de Oro? Bueno, pues mira, yo creo que sin verlas, pues la favorita sí para ganar Mejor Actriz, ya te digo que está entre Cate Blanchett, que tiene una película en la que hace de directora de orquesta, que habla del Me Too y muchas otras cosas, y Ana de Armas con Marilyn, con Blonde, que yo creo que es una de las películas más esperadas, no sé si León de Oro, pero con todo la película de la que más se va a discutir aquí en Venecia. Quand je pense à toi. Pues estaremos pendientes, Pepa Blanes. Pásalo bien, disfrútalo mucho. Te escucharemos. Gracias, un beso a los dos. Arrivederci. Je ne sais pourquoi le jardin fleurit, d'où tu m'as souri quand je suis partie. Souviens-toi, depuis ce temps, je voyage et sur toutes les routes. Carlos, nos da tiempo a un último estreno. Se Sí. trata de la película Pacification. Lo he dicho en Pacifiction. anglo. Pacifiction. Pero es una producción francesa. Sí. Con Albert Serra de director y algún rostro más como Sergi López, ¿no? Es franco-española, para entendernos, ¿no? Es sobre todo la nueva película muy esperada de este director, de este personaje ya del cine tan
tan distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Antes hemos hablado de 2 películas estrenos españoles, pues bueno, las películas de Albert Serra, Desde Honor de Caballería, Candle Susseis o Historia de la Mala Mort. La verdad que es diferente. Esta película viene con muy buenas críticas en los premios, en los festivales de esta primavera, así que yo la recomiendo vivamente, sabiendo siempre que es un cine muy especial, ¿no? Es un cine más tirando a Kelly Reichardt, a Miguel Gómez, un cine que no es para todos los públicos, pero que con Benoît Magimel como, digamos, un embajador en la Polinesia francesa, al que le suceden todo tipo de cosas y parece que, sin embargo, que las cosas no pasan por él. Es una reflexión, es su película más divertida, además, de Albert Serra, que es un director que resulta a veces siempre un poco desconcertante, pero que habla sobre muchas cosas hablando de lo más pequeño, ¿no? Habla de la decrepitud, de la crisis de Occidente, va de lo particular a lo universal, y yo creo que es una película que hay que subrayar dentro de un fin de semana con muchos estrenos. Además que sí. Pues ahí se quedan con la recomendación, Pacifiction. Carlos Marañón, muchísimas gracias por este verano cinéfilo. Igualmente, y enhorabuena a todos los que habéis estado ahí al pie del cañón. Tú Marta. incluido. Un beso, Carlos. Chao. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.